Pulso económico que, como es tradicional, vamos a comenzar echando la vista atrás a ver cómo le ha ido al IBEX 35, hoy con muy leves subidas, 0,14. Eso sí, el índice general sigue todavía por encima de los 15.000 puntos, 15.023,9, con algunos valores que avanzan, no mucho. Sabadell 1,76 arriba, Repsol 1,30 arriba y Merlin Properties 1,28 arriba. En el lado del rojo sí hay una novedad importante, y es que Solaria hoy ha recibido un palo considerable, 8,36 abajo. Acción Energía 2,19, Fluidra 1,92. Y a continuación les vamos a adelantar lo que desde mi punto de vista va a ser lo más llamativo de nuestra tertulia de análisis económico, la que mantenemos aquí cada tarde con los mejores expertos para que a ustedes no se les escape un detalle. Bien, en nuestra tertulia nos tenemos que preguntar qué pasa con Francia. Parece que Francia se italianiza, parece que sus bonos están igualando por primera vez desde 2003 las ratios de los bonos italianos, incluso la prima de riesgo también. El caos político francés, ¿hacia dónde va? Bueno, pues esto es evidente que produce un menor apetito por la deuda de este país. El diferencial con Italia está solo a 3 puntos básicos. ¿Y ahora qué pasará en Francia? Pues que este señor que ven en imagen, Emmanuel Macron, está buscando tal vez algún socialista, tal vez algún recambio para no tener que convocar elecciones. Eso es en lo que anda, parece ser, la política francesa. Bien, y hay que hablar de la OPA, claro está. Los analistas esperan una mejora de entre el 10 y el 15% de la OPA del BBVA. La oferta de la entidad vasca también está más o menos de acuerdo, casi hay consenso en que infravalora al Sabadell en más de un 9%. A continuación les presento ya a nuestros invitados de esta tarde. Don Manuel Pinto, muy buenas tardes. Buenas tardes. De verle aquí, analista de mercados. Don Miguel Ángel Cicuéndez, muy buenas tardes. Buenas tardes. Vicepresidente de ASEAFI y consejero de Eurohispano Opciones SICAP. ¿Todo bien? Todo perfecto. Me alegra mucho. Vamos con la sesión de bolsa, una sesión en la que ha habido una cierta duda acerca de si se mantendrían o no los 15.000 puntos. Al final se han mantenido, pero ha sido una sesión un poco de transición poco relevante. Manuel. Sí, bueno, totalmente. Yo creo que faltan nuevos catalizadores para impulsar al IBEX 35. Incluso no me extrañaría decir que el IBEX 35 ha podido tocar su techo de este año con los niveles que vivimos en el pasado mes de agosto, de en torno a los 15.600 puntos. Bueno, pues tenemos catalizadores a media vista, por ejemplo, los resultados de Inditex, que luego comentaremos, y sobre todo la banca, ¿no?, que es el sector predominante del selectivo. Yo aquí tengo ciertas dudas. Yo creo que el sector bancario ha podido también llegar a su fin de ciclo en un entorno en el que hay recortes de tipos, en un entorno en el que pues otro tipo de departamentos, como fusiones, adquisiciones y sobre todo las comisiones, con una menor volatilidad de los mercados, pueden resentirse en este próximo trimestre. Ya no cotizan a los descuentos con los que empezábamos el año y bueno, pues en una serie de circunstancias que nos hacen pensar que han podido también llegar a sus niveles máximos. Con todo ello, pues a pesar de esto, pues desde luego que España se encuentra en una situación mejor que otros países y valga con todo el caos político que hemos visto también nosotros en nuestro país en los últimos meses, pero desde luego parece que mejor que nuestros vecinos de Francia o incluso también de Reino Unido, ¿no? Así que por tanto, pues esos vientos de cola. Don Miguel Ángel. Bueno, pues sí, coincido con mi compañero de tertulia que efectivamente pudiéramos haber visto los máximos. Septiembre ya sabemos que es un mes no muy bueno. No muy bueno, que suele ser volátil, que es el peor mes del año según el almanaque de bursátil. Y bueno, se pueden dar esas circunstancias, pero vamos, yo lo que veo es que estamos en Matrix. Un poco, ¿no? Porque los datos en general, que la información que recibimos de Estados Unidos, yo vengo escandalizado con esto de, oye, que se les han pasado 900.000... Ahora vamos con eso. Ahora vamos, no, pero es que esto, digamos, que marca un poco, sí, bueno, no sé, parece que no ha pasado nada. Hombre, yo estoy viendo que el Russell, el ETF, el RSP, que representa más al mercado, porque es que el SP500 ya con los 7 u 8 grandes que ahora son los que marcan, pues bueno, estos aguantan el tipo de aquella manera, pero el mercado no termina de tirar. El Eurostock está en un lateral absoluto, tampoco tiene fuerza con lo que ha pasado en Francia.
pues lógicamente, y con las dudas que hay, que a ver Macron a quién elige y a quién no, bueno, pues estamos en una situación bastante particular, con lo cual yo creo que es momento de andarse con mucho cuidado en la renta variable y con mucha inteligencia en la renta fija, como creo que vamos a hablar ahora. Sí, vamos a hablar antes de Wall Street, porque anticipa suaves compras en el día de hoy, a pesar de esa revisión que ha tenido lugar del empleo, no de la era Trump, sino de un año atrás. Dice, han rebajado un poco lo que se calculaba que había crecido el empleo y lo dejan en 911.000 empleos. Eso, los datos de Apple, la verdad es que no estaba muy nervioso Wall Street. Sí, bueno, yo creo que hay tres pilares que han aguantado las subidas del S&P 500 y del Estados Unidos en este 2025 y en estos años. Por un lado, pues evidentemente la inteligencia artificial, el boom y el auge de la tecnología, principalmente pues esa concentración que hablábamos ahora sobre las grandes empresas tecnológicas. Nvidia ya es un 8% de la capitalización de mercado del S&P 500, el top 10 de empresas pues ya es más del 40% y eso habla de la relevancia. Luego tenemos el top 10 de consumo y al final es que cada vez vemos una mayor desigualdad, ¿no? Los ricos al final invierten en activos financieros y esto genera la revalorización del propio inmobiliario, incluso de las propias acciones que puedan consumir más y son principalmente los que están aguantando el ritmo del consumidor en Estados Unidos. Y en tercer lugar, el sector salud, ¿no? Que está siendo el sector que más creación de empleo está teniendo en estos últimos meses y al menos, si no llega a ser por el sector salud, hubiésemos visto una contracción y unas nóminas no agrícolas en terreno negativo. Es verdad que es debido principalmente al sector público, pero bueno, pues son los tres pilares que yo creo que están aguantando. Una vez que uno de ellos, sobre todo la tecnología, cuidado porque estamos viendo ya algunos indicios sobre, por ejemplo, ya vimos en enero la irrupción de DeepSeek, ahora lo estamos viendo también con la irrupción de Alibaba, con sus nuevos chips, pues vamos a ver si esto empiezan a ser algunos catalizadores negativos que empiecen a cotizar a la baja, ¿no? Luego tenemos el plano macro, como hablábamos antes, con las revisiones de empleo de casi 900.000 empleos. El dato de inflación. El dato de inflación, que es que al final hay que tener en cuenta que estamos hablando de una inflación subyacente del 3,1%, una inflación además en la que tenemos los aranceles, en la que hemos visto un predominio fiscal aplastante, en el que la ley One Big Beautiful Bill va a añadir otros 3 billones de dólares a la deuda estadounidense en los próximos años y a una debilidad del dólar también por esa falta de independencia de la Reserva Federal y también pues, las políticas monetarias de recorte de tipos en este entorno de inflacionarios. Un poco esta inflación light que podríamos denominar, que tanto asusta al mercado, porque la última vez que lo hemos visto en su gran apogeo, que fue en los años 70, pues desde luego el mercado no tuvo buenas subidas y lo que sí tuvo buenas subidas fue el oro, ¿no? Que tuvo rendimientos espectaculares. Sí, sí. Don Miguel Ángel. Bueno, pues yo sigo insistiendo en que yo estoy muy escandalizado con que sea algo normal. Es que con las revisiones que llevamos, o sea, que hacen unas revisiones que quitan 70.000 puestos de trabajo así por la cara y resulta que ahora te quitan 900.000. O sea, que si hacemos una sumita muy sencilla, dices, oye, cada mes son 120.000 que hemos puesto de más que han hecho que la bolsa suba y eran ficticios. O sea que estamos en una situación bastante particular. ¿Los datos del IPC serán reales o también son un poquito...? Entonces, quiero decir, te hace... Bueno, hasta que lleguen a los de España, tanto los del paro como los del IPC. No, sí, pero que no deja de ser sorprendente el asunto. Y entonces, bueno, yo simplemente quiero simplemente comentarlo desde el punto de vista periodístico, que me parece absolutamente escandaloso el asunto. Dicho esto, ¿qué es lo que le ha dicho Trump? Pues oye, que con estos datos ya le ha dicho a Powell que tiene que bajar entre 0,50 y 100 puntos básicos. Ya veremos si le hace caso. Vamos a Europa. En Europa la noticia está en Francia. Francia se italianiza. Ya están casi a la par, apenas con 3 puntos básicos de diferencia en cuanto a lo que tiene que ofrecer para que le compren los bonos Francia. La prima de riesgo también se acerca peligrosamente y Francia vive ahora mismo un caos político que intentan minorar como sea Macron y sus partidos afines para que no tengan que convocar elecciones. Todavía no sabemos si van a conseguir un gobierno alternativo, pero le duran muy poco a Macron los gobiernos, lleva cuatro y algunos de ellos, el de Bayrou, el que cayó el otro día porque no superó la moción de censura, estaba a punto de los 9 meses, pero ha habido gobiernos franceses que han durado 3 en este mandato de Macron. Así es que toda esta inestabilidad y sobre todo que haya caído el hombre que pretendía embridar el déficit público, que tenía un programa de reducción del gasto de 44.000 millones, que quería cambiar el rumbo. Este no tan aplastante de la Asamblea Nacional viene a querer decir que pues, los representantes de los franceses
siguen queriendo darle al gasto, a la deuda y al desenfreno del déficit fiscal, ¿no? Totalmente. Al final la división del gobierno francés después de las últimas elecciones pues es evidente. No barajamos otro escenario, como bien indicabas, que no sea que haya otro primer ministro nombrado en las próximas semanas. Al final podemos cambiar de ministros, pero los problemas de Francia no van a cambiar y no creemos que después de 4 primeros ministros pues el quinto haga mucho más, ¿no? Descartamos que Macron dimita, descartamos también unas nuevas elecciones porque esto impulsaría todavía más la rentabilidad de los bonos a largo plazo y, como bien indicabas, al final es que la prima o el diferencial sobre los bonos alemanes cotiza ya en 80 puntos básicos, cuando la media de los 5 últimos años había sido 50 puntos básicos, antes de la moción de confianza era de 70, y bueno, pues se acerca ya a los bonos italianos, ya supera a los bonos de Grecia, ya supera a los bonos de España, y una deuda sobre Producto Interior Bruto que va creciendo, y además el coste de los intereses de esa deuda, que ya puede incluso incrementarse, si sube un 1% en los bonos franceses hasta casi los 90.000 millones de cara al 2030, ¿no? Y esto ya es más de lo que gastan las principales partidas, ya no solo defensa, también hablamos de educación, y esto al final tiene muy poca marcha atrás, ¿no? El gasto que decías de 44.000 millones que quería reducir, que quería quitar 2 días de vacaciones, el antifraude, subida de impuestos, pues parece que no va a llevarse a cabo, y los vigilantes de los bonos, ¿no?, que son esos inversores que penalizan esa irresponsabilidad fiscal, pues muy atentos ante esto, porque el único camino que yo creo que hay ahora mismo es que siga subiendo la rentabilidad de los bonos, que intenten tapar el agujero, pero que hasta 2027, que haya esas elecciones en Francia presidenciales, sigamos en una situación muy similar y que la deuda francesa sea la que peor se comporte dentro de Europa. Pues mire, yo si quiere le digo en tiempo real dónde estamos, que así para que si un poco nuestros televidentes, mire, el bono alemán a 10 años en 2,65. El bono español en 3,24. Increíblemente estamos mejor teóricamente que los demás. El bono italiano en 3,50 y el francés lo tenemos en 3,46. O sea, están ahí ya a la par los italianos y los franceses, lo cual pues parece ser que, bueno, que es bastante sorprendente. Hoy había un artículo bastante interesante en El Economista al respecto, ¿no? Entonces, bueno, pues esto tiene en general bastante pinta un poquito mala. Pinta un poco oscura. España. ¿En España qué pasa? Pues que el Tesoro ha colocado 2.500 millones en una subasta de deuda a corto plazo que ha elevado la rentabilidad de la deuda a 9 meses. O sea que también nos afecta indirectamente pues el oleaje, ¿no? Yo la verdad, Xavier, que creo que es que la renta fija va a ser la gran damnificada de los próximos años, ¿no? Yo creo que ahora mismo, bueno, pues hablamos ahora de las emisiones a 9 meses, que no siquiera paten prácticamente a la inflación, ¿no? Se mantiene muy a la par, pero al final, en un entorno en el que consideramos que va a haber una inflación más alta durante los próximos años, el mantenernos con unos cupones, véase del 3-4% de cara a los próximos años, como decíamos, un entorno inflacionario que devalúe, por tanto, y erosione el capital que vamos recibiendo durante los próximos años, pues para nosotros es una pérdida y un coste de oportunidad muy alto. Al final, bueno, pues estamos viendo que la renta fija a corto plazo, ante el parón de los recortes de tipos del Banco Central Europeo, pues ha ido ligeramente al alza. Hay que recordar que sobre todo los tramos desde el 0 hasta los 2 años son muy dependientes de las decisiones de política monetaria, es decir, cuando bajan tipos, baja la rentabilidad de los bonos. Los que son más ya a partir del 2 años, pues ya son más dependientes de la situación económica del país, de la inflación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues ha habido un parón, como decíamos, en recorte de tipos. Creemos que va a haber más recortes de tipos por parte del BCE en los próximos meses. Hablábamos ahora de Francia, pero bueno, Francia tiene un crecimiento del PIB del 0,7, es mayor que el de Alemania, es mayor que el de otros países. Es verdad que España, pues dentro de todo lo malo que estamos viendo, pues tiene, gracias al sector servicios y especialmente al turismo, pues un crecimiento que destaca dentro de Europa. Pero aún así, en general, creemos que la situación económica, el mercado preveyó con esa, decía antes de Alemania, ¿no?, que iba a haber un crecimiento muy alto. Nosotros no creemos que sea tanto, y el Banco Central Europeo, que ha dicho un tipo neutral entre el 2,25 y el 1,75%, pues nosotros creemos que tiene que ir a esos niveles más bajos para potenciar precisamente ese crecimiento ante los aranceles, ante la debilidad económica y ante estos grandes riesgos que estamos viendo en el mercado. Bueno, pues simplemente es normal que suba el tipo de interés en España, y bueno, yo lo que creo que es que lo que hay que estar es en fondos de inversión de renta fija flexible. O
sea, con expertos que sepan moverse en este mercado, porque mire, en el Reino Unido los tipos, un bono a 3 años está al 3,90 y en Estados Unidos está al 3,49, es decir, bastante muy por encima de donde están los europeos, y oye, si eso se sabe mover con inteligencia, pues ahí, con cierto dribbling, hay pues, una oportunidad. Para poder ganar algo, sí, también hay riesgo, porque esto ya sabemos. Bueno, ecuación rentabilidad-riesgo. En todas partes hay riesgo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a la bolsa española con nombres propios. La OPA del BBVA sobre el Sabadell. Los analistas esperan una mejora entre el 10 y el 15% de la oferta por la OPA. En general dicen que la OPA ha infravalorado al Sabadell en aproximadamente un 9%. ¿Cómo lo veis? Bueno, yo, Xavier, perdóname que me extienda porque creo que merece la pena al final. Vale, es verdad que está cotizando en una prima negativa, es decir, las acciones de BBVA más el dividendo, ese 0,7 que va a ofrecer en efectivo sobre el valor actual del Banco Sabadell, pues está ofreciendo una prima del 8, 8,5%, ¿no? Cuidado. El inversor puede decir, oye, ¿para qué voy a aceptar yo ahora mismo una oferta que me está dando un 8,5% menos de lo que valen mis acciones? Cuidado, hay que tener en cuenta que una vez que se rechace la OPA, si es que finalmente se rechaza, hay una prima sobre el precio que ha ofrecido BBVA, que hay que recordar que fue un 30% en su momento y que evidentemente en el momento en el que se diga que no, esto va a tener un doble sentido, va a tener que las acciones de Sabadell van a caer y las acciones de BBVA van a subir, ¿no? Dicho esto, pros y contras. Pros, pues al final la diversificación de BBVA, pues ya sabemos que tiene grandes beneficios, sobre todo en México, pero también los tiene en Colombia, los tienen en Latinoamérica, los tienen ya en Estados Unidos, también en Suiza. Bueno, pues es un banco que incluso en los márgenes de intereses y las comisiones lo ha hecho mejor que Sabadell en el anterior trimestre, un crecimiento superior, los ratios, sobre todo de eficiencia y rentabilidad, el ROE, el ROA, el ROTE, han sido, por ejemplo, mejores que Sabadell, incluso de los mejores dentro de toda la Unión Europea, y la digitalidad y los avances, por ejemplo, con la adopción de criptomonedas, etcétera, pues nos hacen pensar que en un futuro con la inteligencia artificial también está muy bien puesto para ello, ¿no? Hay que recordar que cuando ha habido caídas en los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, que hablamos después de la gran crisis financiera hasta 2022, las acciones de BBVA se han comportado mucho mejor que las de Banco Sabadell, y esto nos lleva a pensar que precisamente en un entorno que preveemos con más recortes de tipos, ahora Estados Unidos, lo veremos en Europa, pues BBVA lo puede hacer mejor. Los contras, las restricciones del gobierno, sin duda es la principal losa sobre esta operación, 3 años en los que no va a haber sinergias inmediatas, y esto al final pues lastra la rentabilidad de la operación, la prima negativa actual, que a pesar de que ya he hablado previamente, pues está cotizando un 8,5, y también el tema fiscal, y es que al final los inversores de Sabadell tienen que tener en cuenta que en el caso de que se lleve a cabo la OPA, pues van a tener que aplicar a Hacienda la respectiva beneficio que han obtenido después de la revalorización del banco en estos años. Eso es obvio, ¿no? Eso es obvio y nos toca a todos, como siempre, ¿no? Sí, Así sí. que, por tanto, que con todo eso que puedan valorar. Yo le felicito por toda la exposición que ha hecho, pero como es absolutamente tan complejo, esa es la razón por la que no estoy ni en BBV ni en Sabadell. Y voy a cosas más sencillas, que compro, me pongo largo, me pongo corto en los bancos que corresponde, pero en ninguno de estos dos, porque es que son unas derivadas que hacen complejo estar en el producto. Bien, pero yo le pregunto, ¿cree usted que se van a llevar el 30% del Sabadell? Pues yo creo que no. Si no mejoran, difícil, ¿no? Pues yo creo que no. Ahora mismo pinta como que no. Sí, sí, Bueno, la impresión que me da es que no. Sigo con la serie del verano, para el verano de hace un año y medio. El presidente del BBVA, Carlos Torres, descarta bajar el umbral de aceptación de la OPA del donde está 30% y presiona al accionista del Sabadell para que venda ahora. Es verdad que en el trámite de la OPA hay 5 días, los 5 últimos, en los que el BBVA podría hacer una cierta mejora si es que ve las cosas complicadas. Incluso hay alguno que con un poco de mala uva dice que ahora mismo al BBVA lo que le interesa es fracasar en la OPA. ¿Cómo lo veis? Bueno, yo no sé si a BBVA le interesa, desde luego a Carlos Torres no creo que le interese después de esa apuesta decidida que ha hecho por seguir adelante. Se la juega, ¿no? Se la puede estar jugando. Desde luego también tengo que decir que comparto con él la opinión de que tienen un bancazo, tienen un producto sólido, lo decía previamente en la comparación, pero es verdad que al final pues ha apostado muy fuerte por este movimiento y que no salga adelante pues le puede afectar, ¿no? Dicho esto, movimiento para que suba la oferta, sí lo espero, sí espero que haya alguna oferta alrededor del 10%, unos 1.500 millones que le pueda costar adicionales, que esto ya ha entrado otra derivada. ¿Merece la pena
meter otros 1.500 millones en la oferta porque ya el inversor después de BBVA al final está viendo que es una oferta importante y que le añades otros 1.500 millones con unas restricciones durante 3 años. Es verdad que también puso su pertinente denuncia en su momento en julio BBVA y esto podría cortar los plazos, pero bueno, en cualquier caso pues es un movimiento fuerte. Yo creo que esto es psicológico, ¿no? Esto es como cuando vas a comprar algo y dices, vale 10 euros, si estuviese a 9 me lo compraría, ¿no? Y ahora mismo hay algunos inversores que pueden estar dudando, llegar a la parte final y decir, subo un 10% de la oferta, pues puede hacer que muchos de ellos vayan a aceptarlo, ¿no? Y si a esto le sumamos al inversor institucional, que estoy seguro que aquí tiene ya más grado de aceptación, pues sí que podría llegar al menos a ese 50%. Yo confío en la palabra de Carlos Torres, que dice que al 30% es algo porque le ha obligado la SEC y porque tiene que equiparar las leyes fiscales estadounidenses y españolas, pero yo creo que su objetivo es al menos el 50% de Sabadell. Cifuentes, es una buena oportunidad que nos va a permitir saber si el inversor atiende bien esas ofertas de última hora, de los últimos 5 días, o si ya tiene tomado partido con todo el tiempo que ha tenido estos meses de... Me ha tenido un tiempo para aburrirse, pero vamos, esto es un sudoku y vamos, yo ahí comparto la idea de Juan Iranzo, que no lo ve nada claro, pero vamos, que vaya a hacer el BBVA algún movimiento, creo que lo hará. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, por cierto, hablando de bancos, en Italia se ha cerrado una importante concentración bancaria. Monte dei Paschi ha triunfado en la OPA sobre Mediobanca para componer la tercera entidad italiana. Una vez más, las concentraciones bancarias se producen puertas adentro de una frontera. O sea, aquí el compromiso europeo que sostenían algunos de que vamos a ver si construimos grandes bancos en Europa con fusiones de diferentes nacionalidades parece que no tira. Bueno, que se lo digan a Orcel, ¿no? Que intentó adquirir parte de un banco alemán, Commerzbank, ¿no? Creo que fue, sí, y los sindicatos se le echaron encima, ¿no? Entonces intentamos aplaudir y fomentar e incentivar este tipo de fusiones para hacer superentidades, ¿no? Que compitan a nivel global, pero luego vemos las restricciones que hay. Bueno, esto es a nivel más local, ¿no? A nivel más nacional, y yo creo lo que creo es que no ha habido esas restricciones de gobierno, que yo creo que ha sido lo que ha echado por tierra todo este movimiento, ¿no? Si no hubiese habido esas restricciones de gobierno, que evidentemente es todo político, si no ha habido esas restricciones, pues esta oferta tiene todo el sentido del mundo, porque creces en España, porque diversificas con otros países, porque, bueno, pues al final es verdad que hay muchas entidades bancarias dentro de nuestras fronteras y, bueno, pues yo creo que es un movimiento que tenía todo el sentido y con buenas sinergias, pero las restricciones han limitado la oferta. Sí, si acaso la pregunta que nos hacemos es, ¿tiene comparación posible la actuación del Gobierno de España con la actuación del Gobierno de Italia en 2 fusiones de 2 entidades de ese país? Pues no, en absoluto, ni en rapidez en tomar las decisiones, ni en querer interferir en ellas, como ha hecho el Gobierno de España. Bueno, así que los italianos tienen ya una tercera entidad después de esta fusión. No, desde luego. Si es que aquí las autoridades monetarias lo que quieren son grupos en general grandes en todos los sentidos, incluso EAF también grandes. Sí, hablemos de Inditex, que parece que tiene que mejorar un 2% el beneficio para no decepcionar en su presentación de resultados que tendrá lugar mañana. Sí, a ver, beneficio operativo, crecimiento esperamos nosotros al 2,3%, ingresos crecimiento del 6%, a tipo de divisa constante, real al 3%. Bueno, es verdad que ya en la presentación de resultados dejó algunas pinceladas de lo que podía ser este trimestre y los datos de consumo al general en España y Francia, por ejemplo, mayo, junio no han sido buenos, julio parece que han mejorado, en Estados Unidos y Reino Unido parece que son positivos y por tanto pues podría ser algo mejor, pero al final no es algo particular de Inditex, es general de todo el sector y si hay que confiar en alguna, pues desde luego es la líder del sector, ¿no? También esperamos una caída de 20 puntos básicos en el margen sobre EBITDA, alrededor del 19%, sobre todo por la depreciación, ¿no? Y coste de amortización, que puede ser compensada en cierta manera por la caída de materias primas, por ejemplo el algodón o por ejemplo del transporte, pero en general, a ver, nosotros creemos que en corto plazo va a sufrir, creemos que esta tendencia va a mantenerse, pero en el largo plazo para aquel inversor hay que estar tranquilo, hay una apuesta decidida, sobre todo ha ido invirtiendo mucho el flujo de caja, mucha inversión, que no está viendo los resultados, pero que los va a ver en el futuro. Bueno, ya dijimos que creíamos que Inditex había hecho techo y yo sigo pensando lo mismo, que lo ha hecho, queda ya lejano los 50 y cuando estuvo un poquito por encima y bueno, pues vamos a ver los resultados que tiene, pero vamos, yo desde luego estamos fuera de Inditex. Mañana lo vemos. Por cierto que el oro está en niveles máximos históricos, $3.600 la onza. El que tenga oro, como dice usted, el que tenga oro que lo guarde, pero comprarlo ahora no, ¿no? Bueno, depende, si es a medio o largo plazo, yo me esperaría siempre a una corrección. Claro.
Claro, tú. Yo lo comparo como si fuese un amigo, ¿no? El oro siempre es como si fuese un amigo que siempre está ahí para cuando tienes un problema, ¿no? Cuando hay una inflación alta, cuando hay una tensión geopolítica, cuando hay una guerra, pero es que ese mejor amigo ya no solo está para cuando quieres llorar, está también para cuando quieres salir de fiesta, y es que estamos viendo que en épocas de bonanza también llega a estar cotizando, ¿no? Bueno, no tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí con mi agradecimiento a estos dos señores por su presencia en el programa y por sus opiniones, y a ustedes por su paciencia y su interés. Eso sí, tenemos premio a la vuelta de publicidad a la redacción abierta.